Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un programa de Más Salud Mental para Todos, un espacio hecho para ustedes en donde promovemos la importancia de cuidar nuestra mente. Mi nombre es Cintia Alcocer y como siempre es un gusto estar aquí el día de hoy y también que ustedes nos acompañen en esta transmisión. Estamos en este programa en el marco de nuestra cuarta cruzada de prevención del suicidio, Conecta con la Vida. Y pues antes de empezar me gustaría presentar como siempre a mi compañero, el maestro Pedro Marín. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás en esta tarde? Hola Cintia, muy bien, muy feliz y sobre todo muy contento y entusiasmado por el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Sobre todo porque vamos a hablar, como siempre lo he dicho, de temas importantes y lo que vamos a hablar hoy es un tema sensible, pero también algo que se tiene que mencionar y es adicciones y su relación al suicidio. Reflexionaremos sobre cómo las adicciones pueden aumentar la vulnerabilidad emocional, intensificar sentimientos de desesperanza y sobre todo aislamiento y convertirse en un factor de riesgo para conductas suicidas. Además, comentaremos la importancia de la prevención, la atención integral y el apoyo familiar y comunitario para abordar esta problemática de una forma más efectiva. Creo que este es un tema demasiado importante y bueno, va de acuerdo a lo que estamos haciendo, ¿no? Así es, sobre todo que pues hay que recordar que hoy es 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Entonces, pues que toquemos estos temas y que abramos estos espacios me parece muy interesante sobre el tema de sobre todo en el tema de las adicciones que a lo mejor a veces hasta incluso llegamos a normalizar, ¿no? De que bueno, es que pues es así porque toma, porque consume algún tipo de sustancias, ¿no? Y metemos el juicio y todo esto. Entonces, justamente estos espacios son para reflexionar, para debatir, y pues justamente para ello me gustaría brindarles una frase que traigo el día de hoy, y pues dice así. Detrás de cada adicción hay una historia que necesita ser escuchada y atendida con comprensión y respeto. Justo de lo que estamos hablando, Pedro. Y pues esta idea nos recuerda que más allá de la conducta adictiva, ¿verdad? Pues suele haber un profundo sufrimiento emocional que si en su caso no se atiende, pues entonces ya puede derivar en estos intentos suicidas, ¿no? Incluso ya una planeación suicida. Entonces, pues justamente lo que nos invita esta frase es a lo mejor estar más conectados a estas señales de alerta que incluso pues se pueden dar, ¿no? Y que si nosotros tenemos esta posibilidad de identificarlas, pues también brindar este apoyo. ¿Tú qué opinas, Pedro? Totalmente de acuerdo, ¿no? Sobre todo porque las adicciones y el suicidio están estrechamente relacionadas y están ligadas, ¿no? Sobre todo a muchas personas que recurren justamente a las sustancias para escapar del dolor emocional o de problemas no resueltos, ¿no? Creo que esa es una excusa que muchas personas usan, bueno, también, ¿no? Por el ambiente en el que se encuentran estas personas, ¿no? Para escapar del dolor emocional y sobre todo para poder que de alguna manera buscan como que esta excusa, ¿no? Para poder decir, ok, todo va a estar bien, todo va a pasar, pero hay que ser realistas, ¿no? No es algo adecuado. Por eso es fundamental promover espacios de escucha, apoyo y acompañamiento, así como reforzar redes de ayuda profesional y comunitaria para prevenir justamente tragedias y ofrecer esperanzas a quienes están pasando por momentos difíciles, ¿no? La red integral, ¿no? Una red de apoyo, hablar sobre estos temas, ¿no? Creo que eso es muy importante y haciendo alusión justamente al día de hoy. Así es, pues estoy completamente de acuerdo contigo, Pedro. Y pues justamente pues para este evento nosotros contamos con el privilegio de contar con un experto quien nos ayudará a entender muchísimo mejor este tema. Así que vamos a conocer al invitado del día de hoy, ¿te parece? Vamos a ello. Nuestro invitado del día es el doctor Edgar Abraham Saldaña Márquez. Él es licenciado en psicología, maestro en psicología clínica, doctor en ciencias forenses y docente distinguido y expro. Bienvenidos. Bien, y ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy. Quiero presentarles al doctor Edgar Abraham Saldaña Márquez. Bienvenido, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias. Agradezco también la invitación y espero que ustedes estén de maravilla.
Excelente, bienvenido doctor y nuevamente muchas gracias por aceptar esta invitación y me gustaría compartirles una breve reseña acerca de su currículum, doctor, si me permite. Adelante. Bueno, licenciado en psicología, maestro en psicología clínica, doctor en ciencias forenses, cuenta con experiencia como docente y psicólogo clínico y cuenta con conocimientos en psicología clínica, cognitivo-conductual, tratamiento e intervención en trastornos emocionales, entre otros, y sobre todo, docente distinguido y expro. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias y pues bienvenido. Ahora sí que también queremos darle la bienvenida a los que se están uniendo a esta transmisión y recordarles que pues deseamos que también este espacio sea un espacio interactivo, así que los invitamos a que si tienen dudas, comentarios, anécdotas o alguna pregunta, la dejen en el chat de esta transmisión para que al finalizar podamos darle respuesta junto con el ponente. Entonces, pues, ¿qué les parece si iniciamos? ¿Te parece bien? Perfectísimo. Doctor, ¿qué tal? ¿Listo? Listo. Excelente. Pues entonces vamos con la primera pregunta que dice, ¿cómo se define la relación entre las adicciones y el riesgo de suicidio? Adelante, doctor. Bueno, tendremos que analizar un poco el fenómeno como tal. O sea, si bien son dos fenómenos de conductas antisociales, por así llamarlo, tienen una correlación o coadyuvan desde el enfoque donde ya hay una pérdida de esperanza, donde hay una necesidad de algo en el que crea un cierto vacío existencial, donde paradójicamente tanto el consumo de sustancias como conductas adictivas, llámese ludopatía, pues, adicción al sexo, las trastornos de conductas alimentarias, viene a falta de una comodidad, de una estabilidad. E incluso tanto la adicción como el suicidio viene desde el control, porque yo decido cómo, cuándo y dónde. Entonces, al tener una necesidad de control, el estimular ya sea una conducta adictiva o como tal un riesgo suicida, viene relacionado más desde un enfoque de un brote por la ansiedad, más que un brote depresivo, porque en la cuestión depresiva soy tan deficiente que ni siquiera una sustancia o ni siquiera una directividad, digamos, de este vacío existencial me va a llenar, porque soy tan mediocre que nada es suficiente para mí. E incluso viene esta situación de un brote de ansiedad donde si llego a consumir o si llego a intentar suicidar, acabar con mi vida, realmente va a ser un beneficio para el propio contexto, porque yo siento que ni siquiera, bueno, ni siquiera estoy bien involucrado porque no tengo un sentimiento de pertenencia. E incluso viene este aspecto en el que, digamos, siendo adicto, cuando salgo de una conducta adictiva, ¿quién soy? Porque tengo tanto tiempo dirigido a una sustancia que lo termino extrapolando a otra. Digamos, dejo el alcohol y llego al tabaco. Dejo el tabaco y llego a la iglesia. Llego a la iglesia y termino en el sexo. Entonces, tarde o temprano, lo único que hago es extrapolar una conducta adictiva y hay una falta de control, una falta de sentimiento de pertenencia, incluso con el suicidio. ¿Por qué? Porque si acabo con mi vida automáticamente, voy a dejar de ser un estorbo porque ni siquiera soy parte de algo. Y al no ser parte de algo, no llego a la complementariedad. Y por ende, está estas cuestiones de la correlación. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de control, hay una necesidad de ser parte de algo e incluso estando muerto, las personas se van a acercar y quizás me den el afecto que yo siempre quise en vida, que eso es una correlación derivada pues al propio suicidio. Claro, entiendo que ahorita por lo que menciona, doctor, pareciera que en esta, como menciona, extrapolar una conducta, también hay otros factores alrededor, ¿no? A lo mejor y como menciona, aparte, el primero podría ser esta parte de la pertenencia, ¿no? Veo que también por ahí entraría el tema de la autoestima, ¿no? El hecho de la autopercepción, del autoconcepto. Y me llama la atención esto que menciona, ¿no? No, si se da el acto, no sería desde un punto, hablando de la depresión, sino desde un brote de ansiedad, ¿no? Qué curioso. ¿Tú qué opinas, Pedro? Justamente estaba pensando, ¿no? Este punto que mencionaba del sentido de pertenencia, creo que ese es un factor fundamental porque la persona, ¿no? O el sujeto, de alguna manera no se siente perteneciente o aceptado en su contexto, ya sea familia, ya sean amigos, bueno, o me atrevo hasta inclusive a pensar que el rol que él llega a desempeñar
lo pone en duda. O sea, no sé ni qué rol tengo y va justamente con estos principios de identidad personal y quién soy y todos los autos, ¿no? El autoconocimiento, todas estas situaciones en común juegan un papel importante para que el sujeto de alguna manera diga, ok, bueno, empezar a tener estos pensamientos, digo, no me siento perteneciente acá, siento que no merezco estar acá y comienzan a generar diferentes tipos de pensamientos que justamente llegan a una ideación suicida, ¿no? Obviamente los factores ambientales que van a generar que esta persona de alguna u otra manera comience a tener ese tipo de pensamientos. Bueno, bueno, perdón, estábamos en eso, ¿no? Porque me quedé pensando justamente cuántos, terminando en temas de adolescentes que en algunas veces habíamos platicado, ¿cómo es que en este proceso de identidad, ¿no? Llega a afectar tanto que la única salida que logran encontrar es por esta vía, ¿no? Y bueno, regresando a este mismo punto, me gustaría hacer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué factores psicológicos aumentan la probabilidad de suicidio en personas con adicciones? Adelante, doctor. Pues es que tendríamos que analizar si lo observamos directamente desde un enfoque biopsicosociocultural o directamente solo desde los factores psicológicos, porque si solo nos enfocáramos a la cuestión psicológica, dejaríamos fuera cómo el contexto termina afectando o cómo hay una correlación entre los aspectos volitivos y conductivos. Entonces, ¿cómo me comporto y cuál es mi voluntad? Viene directamente proporcional a cómo el contexto termina cobijándome o me hace sentir más vacío. Y por ende también tienen que ver factores biológicos en el que realmente estoy sano para llegar a un consumo de sustancias, porque quizás tengo un dolor tan fuerte o tengo trastornos, por así decirlo, somatomorfos o una hipocondriasis, que necesito el consumo de algún estupefaciente para sentirme parte, para sentirme funcional. Es por eso que tenemos que analizar si realmente solo vamos a analizar los aspectos cognitivos, o sea, solo el pensamiento, o también vamos a adaptar las cuestiones de cómo me comporto y cuál es la voluntad para relacionarme de tal manera. Pero si nos enfocamos directamente a cómo me estoy sintiendo, yo vería que un factor principal es esto que comentaban hace un momento, la autopercepción. O sea, qué tan partícipe o qué tan funcional me siento en donde me desarrollo. ¿Por qué? Porque directamente, usando este propio ejemplo, la población de Sonora es muy diferente a la población de Yucatán, la de Chiapas, la de Jalisco. A pesar de que somos del mismo país, directamente tenemos percepciones totalmente diferentes o nuestras conductas son diferentes. Entonces, lo que es concebido como algo positivo, directamente es proporcional. Si yo me siento bien con las actitudes que estoy llevando a cabo, voy a tener un factor de protección para el consumo de estupefacientes o para una conducta adictiva, sin sustancia, como les decía, ludopatía. ¿Por qué? Porque es una necesidad rápida de adrenalina en el que puedo ganar o perder todo. O termino siendo una conducta de trastorno de conducta alimentaria donde yo controlo, donde me da esta sensación de complementariedad porque me veo bien, porque me veo estético, donde paradójicamente el estímulo que me observa, digamos, el contexto, me puede hacer sentir muy bien o me puede hacer sentir muy mal. ¿Por qué? Porque si estoy bajando de peso por una TCA, automáticamente que me digan que me veo muy flaco, puede ser que deseo adelgazar más. Pero si me dicen, es que te ves muy bien, te ves muy repuesto, posiblemente yo siento que tengo sobrepeso. O por ende, el cómo me están observando constantemente, buscando esta propia aprobación, este sentimiento de pertenencia, vaya, esta necesidad de estar cada vez mejor. ¿Por qué? Porque mientras más amado, mientras más aceptado o mientras más cómodo me siento con quién soy, automáticamente me protege de esta necesidad de una sustancia, de una conducta adictiva, o incluso está este deseo recopilando, digamos, en cuestiones indígenas como wixárikas, como mexicas, donde decíamos, tengo que consumir ciertas sustancias para llegar a la divinidad, para llegar a esta intrascendencia con Dios, donde ahora usamos
lo que es el floripondio, lo que es la ayahuasca, lo que es el sapo, para poder llegar a esta sensación de paz, esa sensación de tranquilidad, o incluso esta divinidad, donde me siento tan bien conmigo mismo y lo hago paulatinamente, porque es esta necesidad donde tenga una congruencia entre lo que digo, pienso y siento. Entonces, si tengo esto, automáticamente va a existir una distorsión de la realidad o una propia dismorfia, tanto corporal como cognitiva, de si hago esto, automáticamente voy a ser mejor visto para la sociedad, voy a ser más aceptado, voy a ser más amado, por lo cual creo tener el control de una conducta adictiva como tal. O incluso cuando dejo esta conducta adictiva, pierdo esta sensación de que soy algo, porque no sé quién soy detrás de una adicción. Porque, digamos, soy alcohólico, pero ya que dejé de ser un alcohólico enfermo, drogadicto, ingobernable, pues ahora quién soy. Porque me han dicho tanto tiempo donde paso solo por hoy o felices 24 horas. ¿Y qué pasa si soy feliz sin el consumo? Porque ayer era alcohólico y era un enfermo, drogadicto, ingobernable. Ahora, ¿quién soy? ¿O qué tengo que hacer para mantenerme? Porque constantemente el contexto me reprime en un sentido de, pobre ti que tomes, y no has tomado nada. O, pues aquí en Sonora es muy recurrente este aspecto de, me vas a dejar con la mano estirada, no te vas a tomar una cervecita. Si nada más es marihuana, no pasa nada, si esa ni adictiva es. O mira, te doy pastillitas de CBD, de THC. ¿Por qué? Porque el cannabinol, de cierta manera, pues no es tan adictivo y está controlado o está regulado. Sí, pero termino recayendo en una conducta adictiva, simple y sencillamente con la dismorfia, donde realmente existe esto de yo lo voy a controlar. Y no, desgraciadamente, en una conducta adictiva no lo controlamos. Por eso se vuelve una conducta adictiva, por eso se vuelve una compulsión, porque al realizar dicha acción o consumo de sustancia, siento que me desinhibo y por ende no tengo ansiedad, no tengo depresión, puedo dormir bien e incluso tengo esta sensación de grandiosidad, donde soy el mejor, en este caso del tótem mi tabú. O sea, mientras mejor visto soy, automáticamente pues más reforzado estoy tanto al consumo como a la desintoxicación, porque si me veo mejor al desintoxicarme y ya termino siendo parte de algo y termino siendo aceptado, esto es un factor de protección al no consumir, al estar bien conmigo mismo, porque ya soy parte de algo fuera pues, del propio consumo, que sería desde la manera desde que estamos extrapolando. Sí, estaba pensando esto que mencionaba, ¿no? El tema de las adicciones, muchas veces hay que entender de que no necesariamente tiene que ser por abuso de sustancias, sino también hay otro tipo de adicciones, como bien mencionaba, ¿no? Un ideal del ser, por ejemplo, y querer alcanzar una perfección que puede llegar a otro trastorno, ¿no? Y puede generar cierta adicción a querer ser. Y eso, en esa situación como que, entre comillas, me atrevo a decirlo, inalcanzable, esa sobreidealización, si no llego a ese objetivo, comienza toda la parte contraria y negativa, ¿no? No soy suficiente, no puedo hacer esto, por más que me esfuerzo no lo logro, y eso comienza a demeritar sus propios logros y puede llegar a justamente a consumir otro tipo de adicciones, no a recaer en otras adicciones, y esto puede disparar un pensamiento suicida que puede generar, bueno, muchas otras alternativas o situaciones que pueden comprometer la integridad de la persona, ¿no? Exactamente. Justo ahorita que mencionaba esto el doctor, se me venía a la mente esa frase, ¿no? Que tiene un tono sarcástico de soy tan bueno controlando el alcohol que ya llevo 20 años, ¿no? De que ya lo toman como ya soy experto, ¿no? En este manejo, pero realmente no es un manejo, ¿no? No es un control, o sea, más bien hay factores que te mantienen ahí y me encanta lo que pone el doctor en la mesa de no solamente podemos hablar de factores psicológicos, porque la parte biológica, la parte social, la parte cultural también, por supuesto que toman un papel o juegan un rol muy importante a la hora de tomar cualquier decisión, tanto si lo voy a hacer, si lo quiero, si ya no lo quiero hacer, o sea, si lo quiero dejar de hacer o si definitivamente yo pongo un alto, ¿no? Y a lo mejor los factores psicológicos, vamos a ponerlo en palabras comunes, ¿no? Coloquiales. A lo mejor mis factores psicológicos están bien, ¿no? Dentro de todo estoy estable,
ya estoy logrando cambiar mi autoconcepto, estoy bien en mi autoestima, ¿no? Ahí la voy llevando, pero justo lo que dice el doctor, viene algo del exterior y dices, híjole, ¿no? O sea, bueno, ya, ¿qué es una? O sea, ¿qué son dos? Y no simplemente en el alcohol, ¿no? Como mencionas, ¿no? En otras adicciones, que incluso se me viene a la mente en otros trastornos, ¿no? No simplemente, digo, ahorita hablamos de adicciones, pero se me viene a la mente el TOC, ¿no? También Sí. estas compulsiones que brindan este placer momentáneo, en donde por supuesto que hay una distorsión de la realidad. Sí, justamente lo que comentaba, ¿no? Con esta alteración de la percepción que puede tener, y viene a mi mente, ¿no? Lo que hoy está muy de moda, sé que es como un tipo de adicciones, ¿no? Todo lo de lo que tiene que ver con el mundo fitness, pero de una manera muy negativa, y entonces poner de una manera inconsciente el sujeto en ponerse en riesgo en el querer alcanzar algo que comienza a hacerse adicto a ciertas sustancias para poder Exactamente. alcanzar algo sin medir las consecuencias que se puede llegar a tener, y eso es un precedente, ¿no? Es como que la pulsión de muerte ahí latente, ¿no? Así es. Y doctor, pues esto también nos lleva a una siguiente pregunta acerca de, bueno, si ya llegamos a este punto, ¿no? Donde la persona, pues, evidentemente hay una ideación por ahí suicida. ¿Cuáles son las señales de alerta de riesgo que nosotros podríamos identificar? A lo mejor y las más comunes, ¿no? Porque otras pasan a lo mejor más desapercibidas. ¿El riesgo hablando del suicidio o hablando de la Sí, adicción o de la de, adicción conlleva? ajá, ¿cuáles son las señales de alerta de riesgo suicida en Ah, ok, personas con perfecto. adicciones? Ujú. Tenemos que ir analizando también el tipo de consumo. Pues no qué es más grave o qué es más simple. Simple y sencillamente es ¿para qué? O sea, no es lo mismo consumir marihuana que fentanilo, feniciclidina, metanfetaminas, porque tenemos un objetivo latente. Digamos, metanfetaminas, el inicio del consumo fue para adelgazar, era para tener un control de no tener que dormir. Entonces, cuando tenemos estos ciertos riesgos suicidas, es, a ver, ¿cuál es mi contexto? Han sido mis llamadas de atención? Y de alguna manera ir desfragmentando que no es lo mismo una conducta suicida, una comunicación suicida y una ideación. ¿Por qué? Porque yo puedo idearlo y puedo tener miles de formas de cómo acabar con mi vida, pero no llevo a cabo una conducta como tal. Derivado de esto, ¿cuáles son estos factores de riesgo? Su lenguaje es muy directo en cuestiones de, oye, ¿qué te parece si salimos? ¿Qué te parece si estamos juntos? Oye, o directamente te lo piden desde unas sonrisas muy, vamos a llamarle muy llamativas, porque parecería que tendrían personalidad muy histriónica. Cuando una persona es muy introvertida e inicia con conductas demasiado histriónicas de quiero llamar la atención, necesito dicha comunicación, necesito el contacto, vaya, necesito estas muestras de afecto o hacerme sentir como que realmente valgo la pena, automáticamente va a cambiar este tipo de personalidad. Y paradójicamente, lo contrario con una persona extrovertida. A pesar de que es muy movido, que llamo mucho y de repente me aparto, dejo de comer, bueno, digamos, dejo de frecuentar ciertos lugares, me vuelvo muy irritable, tengo cambios emocionales muy drásticos e inician estos comentarios despectivos o vamos a llamarle estigmatizantes de, ay, que eres bien bipolar. Y aquí viene un principal problema, que bueno, yo considero un principal problema que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque estamos somatizando. Ahora todos son déficit de atención, ahora todos son histriónicos, bueno, todos son déficit de atención, todos son autistas, todos son bipolares, todos tienen límite, todos son esquizofrénicos. Entonces, llegamos a esta cuestión en la que esto considero que es un principal factor de riesgo, porque necesito el tener una enfermedad para poder entenderme. Pero ¿qué pasa cuando no me entiendo? ¿Qué pasa cuando necesito, vaya, esta esta sensación de que realmente valgo la pena? Y eso es un principal factor de riesgo, porque le pierdo el valor a, a las personas, le pierdo el valor a, digamos,
a las actividades. Y no puedo confundir una depresión severa con un riesgo suicida, porque paradójicamente, y esto sí quiero ser bien claro con los terapeutas, una depresión severa paradójicamente es un factor de protección a un suicida, porque soy tan mediocre que ni siquiera voy a intentar, porque no me voy a morir, voy a quedar cuadrapléjico si me ahorco. Si tomo veneno, realmente me van a hacer un lavado. Si me corto, realmente estéticamente voy a quedar feo. Entonces, todos estos aspectos, pero ¿qué pasa? Cuando estamos trabajando, y no es que como terapeutas saquemos de una depresión severa, sino que acompañamos a esta persona a salir de esta depresión, automáticamente viene un riesgo muy pesado. Cuando sales de la distimia o de la bulia, ahí en este proceso de salir adelante hay un riesgo horrible, suicida. ¿Por qué? Porque ya se siente con ganas, porque se sigue sintiendo triste, sigue, digamos, alejado del contexto. Sin embargo, ahora sí puede realizar dichas conductas, porque ya se siente motivado para hablar. Y aquí viene la parte más difícil. ¿Qué pasa cuando ya me doy la oportunidad de hablar y no me siento escuchado? Cuando estoy físicamente acompañado, sintiéndome más solo, porque si estoy físicamente solo, pues yo tengo un control de la música, el aire, la luz. Pero ¿qué pasa si me hace sentir más vacío el quererme compartir con alguien y no obtener un resultado esperado? Y ese yo creo que es el principal factor de riesgo. Estas personas que ahora le llaman, vamos a decir, la cuna vacía, el niño interior, todas estas personas que están fracturadas y que no se les ha dado la oportunidad de comunicarse por el principal enfoque de si me comparto y me vuelven vulnerable, se burlan de mí o utilizan esta información que yo estoy brindando para lastimarme. Un ejemplo muy claro es, yo me acerco a su consulta y les digo, ¿sabes qué? Me siento muy mal porque no me siento visto, por así decirlo, por mi familia. Y digamos, en la siguiente sesión me dicen, ah, ya, o sea, tienes un vacío existencial porque tu papá no te quiso. Digamos, es que eres mi terapeuta. Se supone que tú, entre comillas, me tienes que cobijar, no hacerme sentir peor. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios del terapeuta es que no tenemos una correlación en el propio contexto social de la persona y no vamos a utilizar esta información en su contra. Pero ahora, cuando la persona que se supone que tiene que cobijar más, la red de apoyo, llámese los padres, llámese la pareja, los amigos, realmente están fracturados y no apoyan, se hacen sentir más vacío o incluso hacen sentir juzgado, ahí ese es el factor principal, factor de riesgo de un riesgo suicida. ¿Por qué? Porque no hay un cobijo, no hay una red de apoyo. Y al no haber red de apoyo, pues me puedo aventar las veces que sea posible porque nadie me va a rescatar. Porque el problema del riesgo suicida no es intentar matarme, es, y si no lo logro, y es por eso que la red de apoyo me protege en ese sentido de que es que alguien me va a sostener. Pero si no hay nadie que me sostenga, lo puedo intentar. Y si no lo logro, lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a intentar. Porque no va a haber quien me cobije, no va a haber a quien le importe o no voy a afectar a nadie. Y eso es primordialmente, pues digamos, ¿cómo puedo proteger a mi ser querido, a mi ser respetado de un riesgo suicida? Siendo su red de apoyo, estando en muchas ocasiones, que era lo que yo le comentaba, bueno, desgraciadamente tengo un muy buen amigo que ha tenido ciertas conductas suicidas desde hace muchos años, donde nosotros le decíamos, vamos a hacer nada. ¿Por qué? Porque desde una cultura machista, vaya, un hombre no se puede voltear a ver a los ojos a otro y menos si está llorando. Entonces, nuestra dinámica es, ¿qué tal si hacemos nada y solo volteamos para enfrente? ¿Por qué? Porque vernos a los ojos ya sería algo homoerótico. No, nos tenemos que voltear para enfrente y simplemente nos acompañamos en el vacío, porque me dice, es que me siento tan cansado que si me haces preguntas me vuelves más confuso. Entonces, solo quiero quiero que me acompañes sin hacerme sentir juzgado. Y funciona. E incluso lo hago también en sesiones, donde si la persona se siente realmente enfrascada en esta ideación suicida o es muy constante, digo, ¿qué te parece si volteamos, digamos, a un punto fijo? Yo tengo, en mi consultorio institucional, tengo un puntito rojo, que es donde me enfoco directamente. Y en mi consultorio privado, pues tengo una pared negra. ¿Por qué? Porque ahí me permite
enfocar totalmente mi mirada es, al no tener contacto visual, es más fácil para ciertas personas el abrirse, porque no se van a sentir juzgados, que es lo mismo que hacía en el psicoanálisis el diván, pero aquí la diferencia es que no necesito ponerle en un ángulo de 45 grados y que su respiración diafragmática, ni una relajación muscular progresiva. Simple y sencillamente te acompaño en este proceso de autoexploración para que encuentres sus propias redes de apoyo, porque esto es bien importante. Sí, como terapeuta voy a hacer una red de apoyo, un lugar seguro. Sin embargo, no puedo ser tu único red de apoyo. ¿Por qué? Porque si no te voy a crear una codependencia a la propia adherencia terapéutica. Entonces, contratransferencialmente, te estoy obligando a que nunca salgas de mi consultorio o nunca salgas de mi terapia, porque sin mí no eres nada. Y entonces, paradójicamente, llegamos a esto. Necesitan o hay una conducta adictiva correlacionada al terapeuta, a los, digamos, a los cursos de autosuperación, a estos rituales de ayahuasca, de peyote. ¿Por qué? Porque necesito una estimulación. Y es por eso que el riesgo suicida es, si no tengo una red de apoyo, automáticamente voy a entrar en un proceso de adicciones, en un proceso de riesgo suicida, porque no tengo quien me cobije. No tengo, suena muy feo, pero es, no tengo a quien le importe. Y si no tengo a quien le importe, automáticamente puedo hacer conmigo lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque no tengo que reforzar socialmente o culturalmente o incluso vicariamente lo que está bien, lo que las personas quieren. Porque si me ven una lesión, una autolesión, y mi familia o mi red de apoyo se da cuenta, automáticamente me va a tratar de cobijar. O incluso voy a tratar de tapar. Por eso las autolesiones inician en las piernas, porque son lugares no visibles. Pero cuando van en el brazo y nadie me dice nada, o hay una cierta discriminación bajo los estigmas de ver mis lesiones, es que así eres tú porque eres bien volátil, o por eso te cortas, o incluso en un enojo, porque desgraciadamente me ha tocado, o dicen, ojalá te hubieras matado. Entonces refuerza esta idea de que, o sea, ni para matar me sirvo. ¿Por qué? Porque tomo pastillas, tomo veneno para ratas, me cuelgo y no me muero. Y incluso una persona una vez me lo comentó burlándose, es que hierba mala nunca muera, es que soy tan malo que ni para matar me sirvo. Entonces, ¿para qué sí sirves? Y vamos cambiando esta idea de por qué crees que estamos trabajando en este momento si consideras que no sirves. ¿Cómo estás invirtiendo tu tiempo, tu esfuerzo en darte una oportunidad de trabajar aquí? Y es por eso que les decía, vamos a buscar redes de apoyo para quitar este riesgo suicida, vaya. Mientras más redes de apoyo, mientras más cobijo, mientras más sentimiento de pertenencia, automáticamente menos riesgo suicida. Viene correlacionado. Claro. De hecho, igual ahorita que menciona, doctor, creo que hay una palabra que por ahí es muy de una canción, creo que dice, acompáñame a estar solo, ¿no? Esto que decía, y me encanta también lo que propone para un consultorio, esta parte de hacer un punto funcional o la pared negra, algo que pueda promover justamente que el paciente no se sienta como obligado hasta cierto punto a tener que enfrentar a alguien, ¿no? Sino que simplemente soltar y expresar y comunicar. Igual me viene a la mente con esto que menciona la frase, por supuesto, de que el problema de suicidio es una tarea de todos, ¿no? Y que a veces esta parte de la empatía, pues sí puede hacernos mucha falta en practicarla, porque a lo mejor, bueno, yo creo que también la cultura mexicana tiene que ver, ¿no? Lo llevamos por lo general a chiste, a broma, a ya tú, déjate de cosas, ¿no? Ya no me digas eso, o no sé, como que lo podemos llevar a otra parte. Claro que tiene que ver también con el hecho de cómo nos enseñan a confrontar, de poder empatizar con la otra persona, que es otro tema, pero sin duda creo que es una tarea que deberíamos todos realizar, por lo menos en estar. Me encantó esto que comenta, ¿no? Tal vez no te puedo dar una palabra en este momento, pero sí puedo estar contigo haciendo nada, que al mismo tiempo creo que hacemos mucho. Sí, no, justamente hay una frase que me gusta mucho que a veces en consulta lo utilizo, ¿no? Cuando hablamos del reconocimiento de las emociones,
Y justamente cuando menciono de la tristeza, es como decirle, en la tristeza se acompaña, ¿no? Y eso hace referencia a los diferentes estados melancólicos, ¿no? Una situación de esto es el hecho de que la persona quiera ser escuchada pero sin ser juzgado, ¿no? Aquí aplica ese dicho, pero en realidad cuando uno no sabe qué decir, a veces les comento, ¿no? Es que no es necesariamente decirles algo, simple y sencillamente es llegas, te sientas y acá estoy. No, y ese acá estoy es mucho porque sabe la persona que no está solo, que está siendo acompañado, independientemente de todas las situaciones, y que va a haber un momento en el que si yo me siento triste o tengo este sentimiento de soledad, voy a poder aperturarme a hablar con alguien sin que me esté haciendo preguntas directas, ¿no? O viceversa, ¿no? Si quieres hablar con alguien o a la persona que tú le tienes demasiada confianza, solamente dile, ¿sabes qué? Quiero decirte algo o quiero hablar, pero no quiero que me digas nada, solamente quiero que me escuches, ¿no? Y dar apertura. Creo que eso es algo muy, muy importante, ¿no? Y es lo que estábamos platicando justamente, ¿no? Claro, claro, bueno, ahí como volviendo a destacar, ¿no? Que también es una responsabilidad, si ya lo identifiqué o si ya vi que hay una persona que también probablemente esté pasando por esto, pues brindar, ¿no? Preguntar si puedo hacer algo por ti, creo que eso también es muy valioso. Y pues bueno, doctor, muchísimas gracias por sus respuestas. Vamos a pasar a la siguiente sección de Comparte tu historia. Adelante. Bien, ya estamos de regreso en Comparte tu historia y pues a lo largo de nuestra vida cada uno de nosotros sin duda ha atravesado momentos que nos marcan o que nos enseñan algo valioso y pues en esta sección justamente lo que deseamos es dar voz a quienes pues voluntariamente nos comparten su historia con la intención de inspirar, de conectar, de generar reflexiones que junto con nuestro especialista pues podemos explorar y también brindar alguna herramienta que ayude justamente a afrontar estas situaciones. Entonces, doctor, la primera historia que nos comparten es, mi hermano comenzó con el consumo a muy temprana edad y al principio lo vimos como algo pasajero, pero con el tiempo empezamos a escuchar palabras de desesperanza, frases de que ya no quería vivir. Para la familia fue un golpe enorme porque no sabíamos cómo ayudar ni a quién acudir. Solo entonces comprendimos lo cerca que la adicción y el suicidio pueden estar. Mi pregunta es, ¿cómo puede una familia identificar a tiempo las señales de riesgo en un ser querido? Muchísimas gracias por tu historia. Adelante, doctor. Pues tendríamos que ver ahora sí que cuál es el tipo de consumo, porque es muy diferente heroína, fentanilo, metanfetaminas, marihuana, cocaína, o sea, es muy, muy diferente la sintomatología, vaya. ¿Por qué? Porque directamente marihuana no es que sea menos adictiva o sea menos problemática, pero está más, digamos, de una manera visual. O sea, ya lo tienen en la mochila, incluso tienen estas plumitas de wax en el que, no, ¿por qué? Porque estoy fumando y está bien, o soy una persona que estoy bien adaptado y porque esto puede ser algo que fomente con los propios amigos, como algo lúdico, como algo atractivo, más que deseo de consumo. O, pues digamos, el propio alcoholismo, que termina siendo uno de los lubricantes sociales, le llamarían algunos, pero es esto. O sea, ¿cuáles serían esos factores de riesgo? Directamente, si tú conoces a tu familiar, va a cambiar directamente el cómo reacciona. Y lo peligroso del consumo no es el consumo como tal, es el síndrome de abstinencia. O sea, ¿qué pasa cuando no tengo el consumo? Es cuando estoy más irritable, cuando estoy más violento, pues digamos, tengo los ojos más rojos o paradójicamente lo contrario. Si normalmente veo a mi familiar y lo veo con unos ojos muy blancos, es que yo sé que se puso gotas. Entonces, pasan todas estas situaciones y también tenemos que tener bien claro que una sintomatología parecida a lo que aparentemente es una adicción, no necesariamente lo es. Y bueno, voy a poner un ejemplo para tratar de ser más concreto. Yo tenía un chico de 14 años que tenía toda la sintomatología, ojos rojos, estaba muy cansado, estaba irritable,
no era funcional en la escuela y un día era, pues, digamos, tenía mucha energía y al otro día estaba totalmente irritable o se quedaba dormido en el salón de clases. Estaba con una delgadez extrema, digamos, llega a mi consultorio porque por ciertos, bueno, creían que tenía anorexia y tenía consumo de metanfetaminas. Cuando ya se explora, lo que me doy cuenta es que el chico trabajaba en la central de abastos en la madrugada porque si no, no le permitían estudiar. Claro que tenía los ojos rojos porque si, o sea, trabajaba en la madrugada para poder llegar a clases y aún así tenía que cuidar a sus hermanos. Y desgraciadamente, de tan marcado esta situación de, oye, es que eres un adicto, inicia con el consumo de metanfetaminas supuestamente para tener más energía. Y aquí la problemática, porque él tenía alrededor de 2 años sin consumo. Estamos hablando que él inició el consumo a los 10, 11 años. Y ya hablando de metanfetaminas, ya sin entrar en solventes, sin entrar en nada de esto, en solo metanfetaminas. Llega con el cristal, pues llegaba muy delgado, pero aquí llega el problema. Tenía calentura, estaba sumamente delgado, pero era por un síndrome de abstinencia y era este constante ataque de su familia de que es que eres un adicto, eres un adicto. Y aquí viene la parte dolorosa, porque él comentaba, es que cuando estaba mejor me decían, es que cuando consumías, como que tenías más energía, como que eras más amable, como que nos caías hasta mejor. Entonces, ¿por qué? Porque rendías en la casa, rendías en la escuela y rendías en el trabajo. Entonces, paradójicamente, la propia familia estaba fomentando el consumo. Y aquí, o sea, volviendo al ejemplo que planteaba, o sea, si yo me estoy dando cuenta que mi familiar está consumiendo, ¿qué viene? Desde los ojos rojos, desde cuando abrazo a mi familiar, automáticamente viene este aroma, vamos a decir, a pasto quemado. Vamos a decir, empiezan a tener ciertos tics como cuestiones nasales. ¿Por qué? Porque empiezan con ciertos movimientos, o empiezan digamos, con una psoriasis, digamos, en el brazo, en el tobillo. Entonces, digamos, es que no le observo ninguna marca. Sí, pero le reviso el cuello, le reviso el tobillo. Es que es consumidor de heroína. Es consumidor de, digamos, cuestiones intravenosas. O empieza lo que son los ácidos, lo que es el LSD en polvo, donde es una cuestión subdérmica. Entonces, al ponerme y a empezar a sudar, digamos, como aquí en Sonora, que es sumamente caluroso, pues digamos, estas sustancias me vuelven muy activo, me vuelven muy divertido, me vuelven muy social, entonces automáticamente eso es agradable. Entonces, nosotros como familiares automáticamente, o sea, conocemos, o sea, a nuestro familiar, o sea, conocemos, digamos, su mirada, conocemos, entonces, cuando mi hijo, en este caso, hipotéticamente, que es el hijo o el hermano, ya desvía la mirada, llega directamente a su cuarto, ya no come, o llega a tener atracones cuando no hay nadie en la cocina, toma mucha agua, se la pasa dormido o pasa días sin dormir, tiene cambios extremos de peso, entonces automáticamente estamos observando una cierta sintomatología de una conducta adictiva. Y por eso quiero decir, sintomatología, más no, o sea, tendríamos que entrevistar, bueno, platicar directamente con la persona. ¿Por qué? Porque como puede tener una trastorno de conducta alimentaria, como puede tener una conducta adictiva directamente a una sustancia. Y esos son los principales factores de riesgo. ¿Por qué? Porque tiene cambios muy drásticos en su comportamiento, incluso hasta en cuestión física. Empiezan a salir más granos, empieza a adelgazar de una manera extrema, sus ojos se empiezan a poner amarillos, porque eso ya el ojo amarillo determina un daño hepático, entonces eso viene correlacionado a que el hígado, los riñones ya no están haciendo su función, por lo cual las sustancias están intoxicando el cuerpo, o incluso ya llegamos a enfisemas pulmonares y todo, pues digamos, los efectos secundarios de ciertas sustancias. Pero el principal factor de riesgo, ¿cómo determino esta sintomatología? Cambios de peso muy drásticos, cambios, vamos a decir, cambios de humor, se terminan alejando de la familia o incluso terminan teniendo un sentimiento de protección muy fuerte a su mochila, a sus bolsas. ¿Por qué? Porque vemos quemadas las bolsas, los dedos, vamos a decir, ay, mi amor, y le toco los dedos y los termino sintiendo como en las puntas de los dedos muy duros, digamos, es que está consumiendo como marihuana o está consumiendo metanfetaminas porque ya se le hizo una callosidad en la punta de los dedos.
Entonces empezamos a determinar esto. Y mientras, vamos a decir, una técnica que yo hacía, vamos a decir, con una persona que quería mucho, hola, ¿cómo estás? Y cuando abrazaba, decía, mira, tienes un aroma a cristal, tienes un aroma a marihuana. Y aquí viene la parte, vamos a decir, que es fea porque es una cuestión personal, porque vulgarmente se decía, me terminaba horneando. Cuando platicaba con esta persona, en su aliento, automáticamente caían y decían, oye, me estoy sintiendo mareado. ¿Por qué? Porque siento como si estuviera consumiendo. Hablando directamente de la metanfetamina. No me ha pasado con otra, pero esta persona consumía metanfetamina y su diálogo automáticamente me daba ciertos influjos, digamos, del consumo. Solo con una plática. Imagínense personas que ya viven o tienen su pareja bajo el consumo, pues yo creo que afecta más, vaya. Y suena muy Así feo, es. pero como familiar es muy fácil detectar si mi hijo, si mi hermano está consumiendo, pero viene una negación muy fuerte o incluso viene no solo la negación de que mi hijo consuma, sino la negación social de, oye, vi a Pedrito consumiendo. No, si mi hijo es bien bueno, es bien lindo. Entonces, tengo más miedo que se dé cuenta la vecina a realmente aceptar que mi familiar está consumiendo. Entonces, hay que ser bien honestos con nosotros y determinemos si mi familiar tiene cambios así, está consumiendo. Y es por eso que me tengo que acercar y ser su red de apoyo para que me tenga la confianza de que si consumió, acompañarlo a que se desintoxique. Porque ya probó. No te puedo quitar el consumo. Bueno, no te puedo quitar que ya consumiste, pero sí puedo acompañarte para que no sea necesario el repetirlo, vaya. Claro, no, es muy importante tener en cuenta todo esto porque, sin lugar a duda, como bien menciona, ¿no? Dentro de la familia podemos ver rasgos, conductas, ¿no? Que conocemos básicamente, pero también podemos ver estas alteraciones en los estados de ánimo, en los patrones de conducta que pueden apuntar, tal vez no de entrada como a una adicción tal cual, pero sí cuestionarnos qué es lo que está pasando ahí y de alguna manera estar atentos y alertas, ¿no? De qué es lo que puede estar ocasionando o qué le puede estar pasando a nuestros familiares, ¿no? Estar muy pendientes de cada uno de ellos, ¿no? Así es, y me gusta esto que propone también, doctor, acerca de que no, bueno, yo le entendí así, ¿verdad? Como esta parte de decirle al familiar que también que pueda aceptar que hay un síntoma, ¿no? Porque creo que también eso es parte otra vez del problema, como esto que mencionaba al inicio, ¿no? Que ya incluso es un problema estructural, o sea, ya hablamos de que es un problema que tal vez se pueda abordar ya de manera sistémica, ¿no? Porque hay algo que está manteniendo justamente esa Que conducta. lo está reforzando, ¿no? De alguna manera. Exactamente, y a mí como familiar, pues a lo mejor me conviene de cierta forma que esté así, ¿no? De manera inconsciente, por supuesto, o no. Entonces, creo que también es poder quitarnos como esa venda y decir, a ver, o sea, ya me di cuenta, ¿no? O sea, si es cierto que mi familiar ya no está comportándose como es normalmente, entonces, pues, ¿qué parte me toca, no? Me tengo que hacer responsable también de que a lo mejor yo también estoy provocando, por así decir, esta situación. Claro, ¿no? Con las conductas o las acciones, o como el ejemplo que mencionaba, ¿no? Hasta te veías incluso mejor cuando, Exactamente. y entonces el paciente dice, ¿no? La persona, ¿cómo? O sea, si lo que no quieres es estar así y me dices que funciona de esa misma manera, es como una especie de reforzador negativo, ¿no? Así, Ah, ¿no? ujú. Bueno, tratando de explicarlo, ponerlo así como contexto, el decir, sí, pero me gustabas más o me caías mejor de esa otra manera que ahorita, ¿no? O inclusive, ahorita que dije esa frase, con los amigos, ¿no? Sí, Incluso te divertías más cuando estabas tomando, ¿no? O cuando te metías esto, o cuando lo demás, ¿no? Y eso va generando tal vez ese reforzador hacia las personas, decir, ok, entonces, regresando a este sentido de pertenencia, o sea, si estoy así no pertenezco, no me aceptan, pero si estoy en esta manera, pues sí me aceptan, ¿no? Y entonces como un exactamente. doble mensaje ahí. Y ya entramos en el juego con la persona, ¿no? Eso es lo Exactamente. peligroso también. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Queremos pasar a la sección de preguntas y respuestas de las personas que amablemente nos escriben aquí en el chat. ¿Te parece bien? Vamos a leer Perfecto. algunas.
Ok, y tenemos la primera pregunta, Vicky Carrillo. A mí me gustaría preguntar, ¿quién falla? ¿La sociedad, la familia, el sistema para que una persona tenga baja autoestima y sea consumidora en potencia? Adelante, doctor. Ay, es que es una excelente pregunta, pero realmente no considero que el hecho de, vamos a decir, de justificar que el consumidor realmente inició el consumo, es que la sociedad, no, es que también tenemos un libre albedrío. Yo tengo un deseo, porque posiblemente tengo todos los factores de riesgo o tengo los accesos para consumir, pero no necesariamente por eso voy a consumir. Sí tiene gran parte, digamos, el propio sistema que no me permite desintoxicarme en el sentido de los propios estigmas sociales. O sea, bueno, se me viene a la mente un ejemplo rápido y vuelvo a la pregunta. Digamos, llega a un hospital, que es donde trabajo, al servicio de urgencias, donde dice, es que tengo una persona con esquizofrenia y con consumo de heroína y no lo podemos atender, digamos, lo tenemos que llevar a un hospital psiquiátrico en la capital del estado. ¿Por qué? Porque es consumidor de estupefacientes y no solo es, digamos, esquizofrenia. Ah, ok, y lo llevo al centro, digamos, al hospital psiquiátrico y me dicen, no, ¿sabes qué? Es que es consumidor de estupefacientes. Entonces, yo no lo puedo atender porque yo atiendo cuestiones de salud mental o psicopatologías, pero yo no trabajo adicciones. Entonces, una conducta adictiva no me permite porque el propio sistema choca. O incluso, les pongo otro ejemplo que desgraciadamente que me llamó mucho la atención, porque teníamos la norma 046, que es violencia de género, y tenía un hombre violentado y con consumo de estupefacientes. Y pues fue violentado por su orientación sexual, digamos. Pero aquí la norma oficial dice la violencia de género es hacia las mujeres. No había violencia hacia el hombre porque no es violencia de género. Ni lo podía poner en la norma 190, que es violencia intrafamiliar, porque no fue su familiar el que lo lastimó. Entonces, no había un sistema realmente de protección, porque me decía, y bueno, ¿y está asegurado? No, pues no. Es que no está asegurado, no está vigente. Bueno, lo mandamos a otro hospital, entre comillas, porque pues sí llegó a consulta. Sí, al final sí trabajamos y mis respetos para la trabajadora social, que hizo un excelente trabajo y sí me permitió atenderlo de manera integral. Pero decía, no porque sí estuviste asegurado. Entonces, ni Seguro Popular, ni la otra institución se nos permitía, porque estuvo asegurado, por lo cual no puede ser atendido, digamos, por gobierno, por salubridad, pero tampoco podía estar atendido en el otro hospital porque no estaba vigente. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa cuando, por así decirlo, ya salgo adelante, pero sigo siendo el adicto? Sigo siendo el suicida, sigo siendo el que se autolesiona, sigo siendo el volátil. Entonces, claro que la sociedad termina teniendo un factor principal digamos, como acierto o como problemática, pero está en mí como consumidor o como persona que ha tenido una ideación, una conducta suicida, en reincidir en dicha conducta, en reincidir en este deseo. ¿Por qué? Porque claro que va a haber distorsiones cognitivas, claro que va a haber una dismorfia corporal. ¿Por qué? Porque me siento bien, me veo bien, pero el dejarle o el culpar al contexto sin responsabilizarme a mí, me parecería una problemática garrafal o un error. Sin embargo, sí creo que tiene gran factor de riesgo, pero si me pregunta cuál intercede más, yo podría decir que es la cuestión sociocultural, más que las instituciones, más que la televisión, esta cuestión, vamos a decir, de la semiótica. O sea, toda esta, vamos a decir, si yo entro a una tienda de conveniencia, lo primero que veo son hieleras de alcohol, o bueno, así es en Sonora. Lo primero que llego es entrar y hieleras llenas de alcohol. Y por todos lados, las promociones, o incluso así dicen, llego a la caja y digo, me das una promo. Y dicen, ay, la promo ya sé a qué nos referimos, porque no tengo que decir a todo. El cajero o la cajera sabe cuál es la promo. Y tú me dices, ah, mira, y si te llevas tal cosa, pues te agrego
otras sustancias. Entonces, es esto. Si los sistemas favorecen a que consuma más porque es una fuente económica realmente redituable, el alcohol, el tabaco, o incluso, que esto me lo decía un infante, me sale mucho más barato, más fácil comprar un 50 de marihuana que comprar digamos, una cajetilla de cigarros, porque en la cajetilla de cigarros me piden la credencial de lector. El dealer no me pide nada. Y el dealer me lo trae hasta mi casa. ¿Por qué? Porque un cigarro suelto ya me cuesta 5 o 6 pesos. Y con 5 o 6 pesos me alcanza hasta para 2 churritos si agarro un dealer en sus malos días. Entonces es como, espérame, la sociedad desgraciadamente está facilitando. O algo que me llegaba, pues, digamos, a mi consultorio, que me llegaban estos niños con los dientes azules o morados. ¿Por qué? Porque combinaban Kool-Aid con inhalables, con Resistol, porque el Resistol me daba asco, o el Tinder me daba asco, por lo cual los dientes les quedaban totalmente de un color o anaranjados. Y lo preguntaba, ¿por qué? Porque me quita el hambre. Yo tengo 20 pesos y esos 20 pesos me tienen que alcanzar. Y aquí viene la parte fea, porque le tengo que dar a mi hermano, para que mi hermano no se quede sin comer, o para que yo pueda salir adelante. O incluso, que desgraciadamente esto me tocó también en una consulta, me decía, es que mientras más dormido esté mi hermanito, más dinero nos dan. Entonces, en base a esta meritocracia, en base a esta tristeza, mientras peor me ven, más me apoyan. ¿Por qué? Porque aquí viene una problemática social muy fuerte, donde es, y suena doloroso, pero a mí como consulta, puedo tener una consulta al día y tener una remuneración media, pero una persona que pidió dinero gana 700, 800 pesos pidiendo. Entonces al profesionista dice, pues ¿para qué me esfuerzo? Y aquí viene otra problemática. Tenemos un exceso de profesionistas sin trabajo. Entonces, viene este vacío donde me esforcé en ser licenciado, ingeniero, pero no tengo nada. Entonces, los sistemas realmente favorecen a que tengamos un buen trabajo, a que tengamos un buen servicio de salud, a que tengamos una sociedad que no incite a un consumo reiterado de alcohol, de tabaco, de marihuana, sin entrar a los otros porque son, entre comillas, las drogas legales. Entonces, creo que somos parte del problema si negamos que existe una problemática como tal o minimizamos, vaya. Pero vamos a hacer tripartita. Mi familia, el contexto y yo. Ese es realmente lo que incita a que yo consuma o no consuma. Y pues con la pena, no puedo culpar a un solo tópico. Tengo que aprender a ser responsable de mí. Exactamente. Creo que esto último que menciona de la responsabilidad, bueno, yo siempre he dicho que es como un pastel, ¿no? A cada quien le corresponde su pedazo correspondiente y creo que en esta parte que menciona acerca de la parte sociocultural, sin duda es, creo que lo que permite esta base, ¿no? De qué se permite, qué no, que sí se puede, que no, entre comillas. Entonces, bueno, creo que esta pregunta es muy interesante, nos daría incluso para más. Pero bueno, entonces, doctor, le queremos agradecer mucho. Por ahí nos quedó otra pregunta. A lo mejor ya después le pedimos su apoyo para contestar en el chat. Sin embargo, pues también queríamos brindarle, ¿verdad?, un reconocimiento por su participación. ¿Sabe que nos permite? Okay. Gracias. Bien, la Universidad IEXPRO otorga el presente diploma al doctor Edgar Abraham Saldaña Márquez por su valiosa participación como ponente en el programa de Más Salud Mental para Todos con el tema Adicciones y su relación con el suicidio, dentro del marco de la Cuarta Cruzada de Prevención del Suicidio Conecta con la Vida, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 10 de septiembre del 2025. Muchísimas gracias, doctor. Por ahí se lo vamos a hacer llegar hasta Sonora. Y le volvemos a agradecer su participación y también agradecerles a cada uno de ustedes que nos estuvo acompañando en la transmisión de este programa.
Recordando que si quieren saber más información pues acerca de los temas que hemos abordado anteriormente, podrán encontrar los videos en nuestras distintas redes sociales como Facebook y TikTok. Asimismo, esperamos que puedan acompañarnos en nuestro siguiente evento dentro del marco de la Cuarta Cruzada de Prevención del Suicidio, que será un taller el día 20 de septiembre a las 11 de la mañana con el tema Intervención psicológica en deudos por suicidio desde la terapia Gestalt. Así que pues aún se pueden registrar al WhatsApp 961-186-6355 para enviarles el link de registro. Maestro Pedro, ¿algunas palabras para concluir el programa del día de hoy? Como siempre, es un gusto poder estar con ustedes y brindar un poco más de información y sobre todo hablar de temas importantes que tenemos que conocer. Estos espacios justamente están para esto, ¿no? Difundir información, que tengamos información de primera mano. Si tenemos dudas, preguntas, hacerlas y con mucho gusto van a ser resueltas, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, bonita noche a todos. Gracias por acompañarnos, gracias doctor y pues gracias a todos ustedes. Nos vemos en un próximo evento. Hasta luego. Universidad IEXPRO. 14 años a la vanguardia. 14 años marcando el camino de la innovación educativa.